Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, específicamente su artículo 15, norma de la cual dijimos que contemplaba varios derechos fundamentales que ya estudiamos en podcasts pasados, como el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre. En esta ocasión vamos a dedicar nuestra atención a otro de los derechos fundamentales que nos trae este artículo, que es el derecho a conocer, rectificar o eliminar la información personal que se ha recogido acerca de nosotros en bases de datos públicas o privadas. Este derecho fundamental al que hacemos mención, ustedes van a encontrarlo en otros videos de esta red social y en algunos textos con el nombre de habeas data, por lo que lo primero que quiero con esta explicación es que ustedes tengan claro que cuando vean ese nombre tan rimbombante, por decirlo así, que tanto les gusta a mis colegas abogados, sepan que no les están hablando de nada distinto que del derecho a que la información que se recoja sobre ustedes sea verdadera y actual, pues hay que decir que también tenemos derecho a que se actualice la información de cualquier tipo que se hubiera recogido sobre nosotros, pero que con el paso del tiempo ya no sea correcta y por ello debe ser eliminada. Es importante destacar que este derecho no se limita a las conocidas bases de datos comerciales o financieras que todos los colombianos conocemos como Datacrédito o Procrédito o la antes conocida como Cifin, etcétera, sino que es un derecho que puede ejercerse ante cualquier entidad, sea pública o privada, que administre nuestros datos, como por ejemplo entidades financieras, empresas de información crediticia, registros gubernamentales como multas de tránsito, antecedentes policiales o judiciales, archivos de empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios de salud, registros académicos y educativos, compañías de seguros, registros laborales, bases de datos de marketing y publicidad, así como plataformas digitales y redes sociales, entre muchas otras que administran nuestra información personal. Para regular este derecho se han promulgado en Colombia, entre otras, leyes como la 1266 del 2008 o la 1581 de 2012. Estas leyes especifican cómo se debe proteger y gestionar la información personal, ya sea de forma general o específicamente para temas crediticios, comerciales o financieros. Sin embargo, es menester indicar que en este podcast solo vamos a mencionarlas y no profundizaremos en ellas, ya que otros colegas han hecho un excelente trabajo explicándolas en otros videos en esta misma red social o en algunos textos. Les recuerdo que nuestra tarea en este caso es estudiar con ustedes la Constitución Política de Colombia, en este caso el artículo 15, que consagra como un derecho fundamental que la información que se recoja sobre una persona cumpla con ciertos criterios, y a ese derecho lo han denominado habeas data. Escuchen ustedes la forma en que la Honorable Corte Constitucional ha definido el derecho que venimos estudiando, abro comillas. El derecho fundamental al habeas data es aquel que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios que informan el proceso de administración de bases de datos personales. Cierro comillas. Adicionalmente, ustedes deben saber que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al habeas data incluye varios contenidos mínimos. Vamos a ver eso que nos dice la Honorable Corte Constitucional en este tema, abro comillas. Primero, el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas está recogida en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información. Segundo, el derecho a incluir nuevos datos, con el fin de que se provea una imagen completa del titular. Tercero, el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos. Cuarto, el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad. Y quinto, el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella o por simple voluntad del titular, salvo las excepciones previstas en la normativa. Cierro comillas.
Visto lo anterior, vale la pena recordar que estos 5 puntos que acabamos de mencionar son para la Corte Constitucional una especie de contenidos mínimos que se desprenden del derecho fundamental al habeas data. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, considero importante que ustedes sepan que si por alguna razón información que se haya recogido sobre ustedes en una base de datos, sea esta pública o privada, está desactualizada, no corresponde a la realidad o es imprecisa, ustedes tienen derecho a solicitar al administrador de esa información que rectifique o actualice la misma, y en caso de que éste no lo haga, pueden acudir ante un juez de la República a través de la acción de tutela para que éste proteja su derecho fundamental al habeas data. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre una persona, conocido en nuestra legislación como el derecho fundamental al habeas data, que está consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.